la parte de herramientas, manejar el bodega. Bueno, buenos días, estimados estudiantes. Les damos una cordial bienvenida al webinar que programamos de nuestra red de curso. Mi nombre es Verónica Nao Ramos, soy directora del curso, el cual tiene dos tutoras a cargo, la profe Erika Alejandra, que ya le vamos a dar el espacio para que se presente, y la profe Alba, que pues en contados minutos ingresará a la reunión, ¿cierto? O a veces se cruzan ciertas actividades, pero igual estamos la profe Erika y yo para aclarar nuestras dudas el día de hoy. Bueno, profe Erika, para que se presente con los estudiantes. Profe Verónica, buenos días, apreciados estudiantes, buenos días. Mi nombre es Erika Suárez, soy tutora del curso de investigación educativa y pedagógica. Este semestre pues los estoy acompañando a algunos de ustedes en el proceso del acompañamiento. Bienvenidos, espero que este sea un espacio en el que además de resolver las dudas respecto al proceso que vienen desarrollando en sus fases, pues sea también un espacio para nutrir el ejercicio que están desarrollando en términos de sus propuestas de investigación. Muchas gracias. Bueno, queridos estudiantes, la UNA, por ser una universidad acreditada en alta calidad y para disminuir los porcentajes que no nos han, pues que Colombia no ha quedado bien rankeada a nivel estadístico en competencias genéricas a nivel matemático. Tenemos la fortuna de que están acompañándonos, en este caso la profesora Erika Alejandra, tiene una formación matemática para que todos los estudiantes puedan tener un mejor desempeño en esas pruebas saber que miden la educación universitaria, ¿cierto? Entonces es una gran fortuna que en este curso nos está acompañando la profesora Erika y la profesora Alba, que también es de la parte de desarrollo humano, junto con mi persona como directora. Entonces vamos a iniciar precisamente el webinar. Es de carácter obligatorio, ¿cierto? Con un acompañamiento para ustedes, para todos los estudiantes de este curso, deben participar. Acá tenemos una particularidad. Tenemos unos estudiantes que tienen un componente práctico. Esos estudiantes con componente práctico, pues tienen que desarrollar más actividades diferentes a los otros estudiantes. Pero entonces eso lo vamos a abordar ahora. Y respondiéndole al compañero Jesús Alfonso, que tiene una duda porque con el link de la carpeta, hoy vamos a socializar el comunicado, pero solo con los estudiantes que tienen componente práctico, para que no se vayan a confundir los otros estudiantes de las otras licenciaturas. Entonces, ¿cuál va a ser el orden de la reunión? Primero vamos a tener la experta, la profe Erika Alejandra, nos tiene una presentación sobre investigación, ¿cierto? Y métodos de investigación. Seguidamente vamos a escuchar las preguntas de los estudiantes que tengan frente al desarrollo de la guía. Después nos vamos a quedar con los estudiantes de componente práctico presencial para poder profundizar en el comunicado. Esa va a ser la agenda. Entonces, profe Erika, yo quedo pendiente acá si necesita algún apoyo. Entonces le damos la apertura a la profe Erika para que por favor tomen nota, porque es que este webinar es un espacio de profundización. Tomen nota, porque posteriormente en la fase 3 ustedes van a retomar algunos elementos de las referencias que la profe Erika consultó, para que ustedes se vayan hoy con unas ideas y después profundicen en las referencias que deben ustedes estudiar para el desarrollo de la fase 2, 3 y 4. Entonces le damos paso a la profe Erika. Quedamos pendientes, profe. Mi profe, muchas gracias, buenos días para todos de nuevo. Mi profe, un favorcito, estoy intentando compartir pantalla, no me permite, entonces no sé si me puedes dar la autorización para
compartir la pantalla, quizás poniéndome como moderadora para Claro que que la sí, pueda. Gracias, claro mi que profe. sí. Mientras que hago el ejercicio, si algún estudiante tiene alguna pregunta, pues le puede utilizar el espacio mientras le doy los derechos aquí a la profe Erika. Listo, profe, revisa si ya te permite. Listo, mi profe, ya te confirmo un segundito. Ya te confirmo. Sí, señora, ya ahora sí me permite. Perfecto. Listo, mi profe, muchas gracias. Bueno, buenos días para todos. De nuevo les extiendo un saludo de bienvenida con el deseo que esta sea una sesión muy productiva para ustedes en términos de algunas indicaciones mínimas que necesitamos en el desarrollo de esta actividad. Me disculpan un segundito, voy a hacer acá unos cambios pequeñitos. Un segundo, mi profe, que creo que algo me pasó acá y no me está dejando proyectarlo. Ahora sí así lo puedo tener más fácil. Les pido un segundito de su tiempo acá. Con eso tenemos la posibilidad de ver la presentación completa porque al parecer no me está dejando ver la presentación en completo. Listo, ahora sí ya se las voy a poder proyectar. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy mientras que vamos haciendo acá el ejercicio que cargue la pantalla y pueda ir compartiendo? Lo importante de esta presentación hoy en términos digamos, del trabajo que vamos a desarrollar está en que dentro del trabajo que ustedes están planteando inicialmente en esta fase 2 está la situación de plantear una situación problema, un ejercicio de investigación y empezar a nutrir ese ejercicio partiendo del hecho de tengo una idea de que este sea mi ruta de trabajo. Ya les voy a plantear algunos ejemplos. Que esta sea mi ruta de trabajo, quiero indagar qué elementos necesitaría para poder evaluar y poder revisar con detenimiento todo el proceso que debo hacer para cumplir con satisfacer ese proceso de investigación. Entonces, cuando usted piensa en investigar, básicamente usted piensa en un conjunto de procesos que necesita aplicar para evaluar un fenómeno o un problema y poder obtener un resultado frente a la evaluación. Es decir, usted va a caracterizar ese proceso y va a decir, bueno, mi tarea es evaluar, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, digamos, muy a grosso modo. ¿Qué tal si su ejemplo es evaluar si al incorporar estrategias, digamos, de herramientas virtuales, digamos, en el área de las matemáticas, los estudiantes, por ejemplo, de grado cuarto a quinto, tienen un mejor, digamos, son mucho más competentes y los resultados de aprendizaje y sus competencias se ven mejor, digamos, desarrolladas y obtenidas? Si ese es su proceso, les estoy dando un ejemplo muy a grosso modo porque realmente pues eso toca delimitarlo. Yo ahorita les voy a contar un poco cómo hacer el ejercicio de la delimitación, que es parte de lo que deben tener cuidado a la hora de formular aquí en la fase 2. Cuando usted piensa en ese problema y usted quiere evaluar el proceso que debe seguir, pues está hablando básicamente de un proceso sistemático. Y ese proceso sistemático pues va a depender del tipo de investigación que usted quiera desarrollar. Cuando usted empieza a investigar, pues básicamente empieza a buscar alguna ruta para empezar a desarrollar esa propuesta y empezar a evaluar si al final lo que usted plantea como esa idea inicial sí le está generando unos resultados, qué tipo de resultados le está generando.
Entonces, cuando mi tarea, por ejemplo, está en pensar si al incorporar herramientas virtuales y estrategias virtuales como, no sé, software, juegos, llámese Kahoot, Genially, alguna de esas herramientas para optimizar el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, hablemos de las tablas de multiplicar en los niños del grado tercero, en una institución educativa. Entonces, fíjense que ya estoy haciendo el ejercicio de limitarlo. En una institución educativa voy a pensar en mi región. Yo estoy en el departamento de Boyacá y puntualmente en la ciudad de Tunja. Entonces, en una institución educativa de la zona urbana, de la ciudad de Tunja. Entonces, cuando ya tengo esa delimitación y ahora pienso en una institución, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, una institución educativa, por ejemplo, la institución educativa Los Libertadores en la ciudad de Tunja, ya estoy cerrando mucho más la brecha de lo que inicialmente planteé. Fíjense que al inicio, en mi ejercicio, yo les dije, voy a evaluar la pertinencia del uso de herramientas virtuales en la educación de los niños de tercero y cuarto en el área de matemáticas. Ya les estoy diciendo, no solo quiero hacer eso, ahora quiero restringirlo más. Quiero evaluarlo si es, por ejemplo, puntualmente en el tema de las multiplicaciones, que pues a veces genera mucha dificultad y que es un tema bastante importante y fundamental, digamos, desde la perspectiva de las matemáticas y la formación para las habilidades mínimas de un estudiante y de un niño a esa edad. Y quiero ahora evaluar si, por ejemplo, con la implementación de estrategias de juegos y virtualidad como el Kahoot o el Genially, los estudiantes mejoran sus competencias. ¿Dónde quiero hacer esa evaluación? En la ciudad de Tunja. ¿En dónde? En una institución educativa que queda en la zona urbana. ¿Cuál institución? La institución educativa Los Libertadores. Esa es mi tarea. Eso es lo que yo me voy a proponer dentro de mi ejercicio de investigación. Después de eso, como les contaba, la investigación pues básicamente tiene una cantidad de procesos secuenciales y yo tengo que decidir dentro de la secuencialidad cuál es el tipo de investigación que voy a coger. Y de ahí parte la necesidad entonces de conocer esas posibles rutas que yo puedo desarrollar. Cuando yo estoy investigando, básicamente voy a partir de 4 momentos en ese proceso sistemático: el observar, el describir y el predecir. Resulta que ustedes, por ejemplo, los que tienen la posibilidad de hacer práctica, pues están teniendo la posibilidad de tener una observación de cómo está el contexto donde están desarrollando su práctica. Hay otros estudiantes que no están desarrollando práctica, pero que sí han tenido la posibilidad, por ejemplo, de ver ese contexto educativo, cómo se está desarrollando. De esa manera, entonces, tenemos la situación de, ok, observé. Y a partir de mi observación, por ejemplo, yo ya pude haber determinado que si soy docente de matemáticas en el nivel de la básica primaria, que puntualmente estoy en el grado tercero, a ese nivel yo he notado, por ejemplo, y percibido que mis estudiantes tienen mucha dificultad con adquirir las competencias y los resultados de aprendizaje mínimos, los indicadores mínimos a la hora de evaluar de sus habilidades multiplicando. Entonces, yo como docente en formación, además de información, ya pude identificar que tengo una tareita que puedo atacar, que va a ser mi problema de investigación. Luego de eso yo voy al proceso de escribir y digo, bueno, ¿cuál es la circunstancia y cuál es el contexto de esos estudiantes? Son estudiantes que posiblemente tengan algunas vulneraciones en términos sociales, económicos, de acceso mismo a la educación, de acceso mismo a la tecnología, o si por el contrario el escenario es diferente, aunque tienen vulneración o restricciones o brechas, por ejemplo, en condiciones socioeconómicas, puede que, por ejemplo, en términos tecnológicos no, porque, por ejemplo, es una institución que ha sido intervenida por el Estado en términos de ese proceso y tiene la posibilidad de acceder a lo tecnológico. Entonces digo, perfecto, sí tiene mucho sentido el que yo quiera atacar mi problema buscando la opción, por ejemplo, de incorporar esas herramientas tecnológicas. Luego voy o esas herramientas interactivas, más que tecnológicas. Luego voy al momento de explicar y digo, listo. Mi estrategia está entonces en que si yo quiero mejorar ese proceso de aprendizaje en los estudiantes en términos de que sean niños de tercero, que no tienen sus habilidades totalmente pulidas, por ejemplo, en esto de las operaciones con la multiplicación, entonces yo voy a diseñar unas actividades interactivas en esas plataformas que les digo. Esos son solo unos ejemplos de algunas herramientas. O no, mi herramienta que voy a usar, por ejemplo, es una OVA que voy a subir a mi Living Lab, que a mi laboratorio Innova, perdón, que es una de las estrategias que vamos a usar en el desarrollo de estas fases. Entonces yo, por ejemplo, voy a crear una OVA que va a ser mi material de apoyo para que mis estudiantes, a partir de ese objeto virtual,
puedan optimizar ese resultado de aprendizaje y esas habilidades que deben conseguir para lograr esa competencia. Y finalmente voy a predecir. ¿Qué voy a concluir? ¿Funcionó o no funcionó? Pero ojo, esa última parte no es que yo desde mi percepción o desde lo que observe diga que funcionó o no. Por eso aquí cabe el hecho de volverles a recordar que al inicio yo les contaba que para hablar de investigación, como yo hablo de un proceso sistemático, yo hablo de unos pasos, yo tengo unos caminos. Básicamente, ¿qué caminos tengo? Tengo la investigación cuantitativa, la investigación cualitativa y la investigación mixta. Esos son mis tres caminos. Vamos a desarrollar hoy la cuantitativa con mucho énfasis y la cualitativa con algunas características. ¿Qué pueden tener de la cualitativa que pues con mucha certeza será el camino que varios de ustedes tomarán? Sobre la cualitativa, en el sílabus tienen bastante, digamos, como información en términos de bibliografía, está muy cortica, que pueden revisar. Sin embargo, yo le voy a dar un barrido al día de hoy, pero quiero enfatizar un poco en lo cuantitativo, porque muchas veces las investigaciones que los estudiantes realizan a nivel, digamos, de sus ejercicios de formación en educación, independientemente del programa de formación al que estén, de la licenciatura a la que estén o pertenezcan, pueden sí desarrollar investigación cuantitativa. Entonces vamos a mirar cuáles son los dos caminos que tienen este tipo de investigaciones. Son dos caminos, usted opta por el camino que sea más funcional al propósito de su investigación. La investigación cuantitativa es un tipo de investigación que se basa en la recolección y en el predecir fenómenos. Su propósito principal es medir variables y establecer relaciones o diferencias entre ellas usando métodos. Perdónenme un segundo, hay un micrófono abierto y me está haciendo interferencia. Sí, profe Erika, va a pausar hasta que no apaguen el micrófono, por favor. Muchas gracias. Listo, ya lo silenciaron. Gracias, mi profe, qué pena con ustedes, gracias. Entonces, les contaba que la investigación cuantitativa pues es un tipo de investigación que recoge información y analiza la información mediante datos numéricos. ¿Qué busca hacer eso? Describir, explicar y predecir fenómenos. Tres cosas supremamente importantes. El propósito principal pues radica en medir esas variables que yo tengo y establecer diferencias entre las distintas variables que he podido establecer como base de mi estudio usando métodos estadísticos. Entonces, es muy común en este tipo de estudios, por ejemplo, hacer uso de estadísticas descriptivas. ¿A qué me refiero con estadísticas descriptivas? Diagramitas de barras, diagramas de tortas, diagramas de líneas de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que permite en sí la investigación cuantitativa? Caracterizar esas variables de forma numérica y poderle presentar al lector una versión de la información un poco más, digamos, mucho más sencilla de leer. No estoy diciendo que lo cualitativo no sea sencillo de leer, pero pues a veces, digamos, el volumen de información se puede volver un poco robusta y es a veces mucho más sencillo poder ver en un gráfico el resumen de una información. Ojo, repito, por favor, usted tiene tres caminos, lo cuantitativo, lo cualitativo y lo mixto. Entonces, hay que tener precaución porque hay escenarios donde yo puedo combinar lo cuantitativo y lo cualitativo. Dentro de la bibliografía que en un ratico les voy a presentar, me gusta mucho este cuadro que presenta uno de los textos, que es el texto de Sampieri, que habla de ¿y cuáles son los momentos del proceso cuantitativo? ¿Cuáles son los momentos de la investigación cuantitativa? Entonces plantea básicamente 10 fases. En la primera fase plantea cuál es su idea de investigación. Luego plantea la necesidad que usted argumente un planteamiento de problema a esa idea de investigación. Usted luego va a hacer una revisión de la literatura y un desarrollo del marco teórico que está alrededor de él. Y eso es supremamente importante. Ojo, ese no es un elemento solo para lo cuantitativo, también es un elemento para lo cualitativo. ¿Por qué? Puede ser que Erika, recuerden cuál es mi idea inicial. Mi idea inicial es evaluar la pertinencia de esas herramientas virtuales, didácticas, en la enseñanza de las tablas de multiplicar para la optimización de las habilidades de mis niños de grado tercero. Ojo, esa es mi idea, pero yo tengo que ir a mirar si alguien más ya ha explorado esa idea y cómo la ha explorado. Voy a hacer aquí como un apunte así muy por encima. Dentro de algunos foros que he revisado, hay una necesidad, adelantándome un poco a lo que la profe Verónica les va a contar, hay la necesidad de que en el foro usted plantee su problema de investigación y desarrolle unos pasitos y unos ítems asociados a ese problema de investigación.
Dentro de la realimentación, yo les sugería hace algunos días a algunos estudiantes que era necesaria la revisión de la literatura, porque es que esa idea que yo estoy planteando, con mucha seguridad, alguien ya la ha desarrollado en otro escenario. ¿Y por qué yo necesito hacer la revisión de esa literatura? Porque esa persona que ya ha desarrollado un trabajo similar o incluso muy parecido, muy análogo a lo que yo estoy haciendo, pero en otro lugar, por ejemplo, en otra ciudad, en otro país, en otro corregimiento, en otro contexto, ese trabajo ya es un referente para lo que yo quizás puedo encontrar y que al final voy a comparar en mis resultados. Entonces yo voy a decir, mire, sí, yo apliqué la estrategia, lo que al final logré fue esto y esto. Y acá tal persona que ya hizo un estudio similar, que lo hizo, por ejemplo, en otro país, o no lo hizo en la región central, que es donde estoy yo, sino lo hizo, no sé, en la región Caribe, entonces, esa persona ya logró esos resultados. Voy a mirar si por contextos sociales, por brechas económicas, por brechas de virtualidad, de tecnología, hemos logrado o no lo mismo. Entonces, hacer la revisión de la literatura es supremamente importante. Visualizar el alcance del resultado. Por eso yo les decía al inicio, miren que mi idea más grande era evaluar si las estrategias de esos usos, digamos, del uso de esas estrategias didácticas de los juegos en Kahoot o en Genially, funcionaban para la enseñanza de las matemáticas en el grado tercero puntualmente con el tema de las multiplicaciones. Pero visualizar el alcance del estudio es necesario porque si yo dejo eso de forma tan abierta y no lo delimito, tengo un problema a la hora de lograr los resultados. Porque alguien diría, bueno, si tú quieres evaluar la enseñanza de las tablas de multiplicar en el grado tercero, ¿dónde lo quieres hacer? ¿En Colombia entera, en Boyacá, en Tunja, en la región Caribe, en la región central, en la región oriental, en el sur? ¿Dónde lo quieres hacer? Bueno, que en la región oriental. Entonces, ok, perfecto. ¿En dónde? ¿En qué departamento? ¿En qué ciudad? ¿En qué colegio? Entonces, tener delimitado ese tipo de estrategia, digamos, del lugar donde usted va a trabajar, le va a aterrizar, uno, su problema de investigación, y dos, le va a permitir determinar cuál es la ruta a seguir. Como fase 5, entonces el autor plantea elaborar una hipótesis y definir las variables, luego elaborar un reporte de los resultados, analizar los datos, recolectar los datos, definir la selección de la muestra, lo estáis leyendo al revés, desarrollar el diseño de investigación, definir la selección de la muestra, recolectar los datos, analizar los datos y elaborar el reporte final. Entonces, aquí aparece un elemento importante, definir la selección de la muestra, que ya es un elemento del que más adelante voy a hablar. Bueno, ¿qué le pasa a la investigación cualitativa? La investigación cualitativa, pues, es un enfoque de investigación que busca comprender y describir fenómenos sociales, educativos o humanos desde la perspectiva de la participación, pues, de los participantes, que en este caso que son nuestros estudiantes, al nivel que lo estemos planteando, centrándonos en el significado, las experiencias, las percepciones y los contextos en los que ocurren. No pretende medir ni cuantificar los datos, sino que lo que busca es interpretar la realidad de la complejidad, explorando el cómo y el por qué de los comportamientos, los pensamientos o las interacciones. Entonces, fíjense que si hay una medida bien, digamos, como un elemento bien diferenciador entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Lo cuantitativo busca medir, busca evaluar a través de esas herramientas estadísticas, de esos métodos estadísticos, si la información la puedo describir a partir de ello. Lo cualitativo no hace uso de esos métodos estadísticos, simplemente hace un ejercicio mucho más descriptivo, que va mucho más, digamos, muy de la mano de las percepciones y el contexto donde están ocurriendo, digamos, las situaciones que yo estoy evaluando. Ojo, no quiere decir entonces que lo cuantitativo o lo cualitativo pese más el uno que el otro, no. Simple y llanamente depende de la ruta y del propósito con el que usted va a trabajar. En lo cualitativo, este autor del que les estaba contando, que pues más ratico les voy a compartir, perdón, acá, también plantea para lo cualitativo unas fases. Entonces, en la fase 1 plantea la idea. La fase 2 habla un planteamiento del problema. Y ojo acá, la fase 3 se desagrega en dos momentos. En un momento A, que es la inmersión en el campo, y un momento B, que es una segunda inmersión en el campo. La fase 4, entonces, habla de la concepción del diseño o abordaje principal del estudio. Y a partir de ello, esto se está corriendo, y a partir de ello, pues habla de la definición de una muestra inicial del estudio, de la recoger los datos, de analizarlos, de interpretarlos y de elaborar un informe. Importantísimo acá lo que ya les he contado, la literatura. La literatura es una fuente muy importante.
Por ejemplo, a la hora de plantear el problema, yo no puedo plantear el problema si no tengo una revisión de la literatura. Entonces, aquí también como una idea también de lo que he ido realimentando en algunos de mis ejercicios. Plantean X idea y yo les digo, ojo, si su idea está con algún tipo o alguna línea puntual, algún modelo pedagógico puntual, cítelo. Llame a Piaget, a Montessori, al autor que usted vaya a trabajar, es necesario que lo tenga presente en esa revisión de la literatura. Pero esa revisión de la literatura no solo implica revisar los modelos pedagógicos, también implica revisar si alguien ya ha trabajado lo que yo he hecho, porque eso va a ser sustento en ese marco teórico de mi trabajo. ¿Qué es importante acá? Por ejemplo, los estudiantes que están haciendo práctica tienen la posibilidad de enfocarlo mucho en lo cualitativo porque tienen ese proceso de observación en campo, de poder identificar a partir de su visualización y de algunos de esos momentos que les contaba al inicio, qué es lo más prudente a la hora de plantear su problema de investigación. Pero fíjense que, por ejemplo, en la fase 5 en adelante es muy similar a lo que teníamos en la investigación cuantitativa. Necesito definir unos datos, necesito definir una muestra, necesito recoger los datos, necesito analizar la información. Ojo, cuando hago la referencia acá a recoger datos y analizar datos, no significa que todo tenga que ser con métodos estadísticos, no, porque eso va a depender mucho de los elementos con los que yo voy a recoger la información. Bueno, como les contaba, la intención de esta presentación es centrarnos un poco en lo cuantitativo, porque como les digo, digamos que la bibliografía que ustedes tienen en el sílabus está muy de la mano a lo cualitativo, pero también es importante explorar ese camino, porque además, como les enunciaba, hay otra opción y es hacer la investigación de forma mixta y también puedo pues tomar otros rumbos que es poder combinar lo mixto, lo cualitativo y lo cuantitativo, que terminaría siendo lo mixto. Características de la investigación cuantitativa. Usa datos numéricos, trabajo con cifras, con porcentajes, con promedios. La medición pues es objetiva porque busca resultados precisos y verificables. Se selecciona una parte de la población que es una muestra. Eso digamos que para los dos escenarios, tanto para el camino de lo cualitativo como de lo cuantitativo, es supremamente importante. Yo no puedo decir, voy a analizar a estos 10 estudiantes que están en este grupo porque sí. No, eso debe tener una razón en términos del sustento estadístico. El análisis estadístico pues usa herramientas matemáticas y estadísticas que les permiten analizar los datos. El diseño es mucho más estructurado porque requiere de encuestas, de cuestionarios, de pruebas que deben ser planificadas de forma rigurosa y además, digamos que esos métodos estadísticos permiten probar numéricamente si debo aceptar o rechazar mi hipótesis inicial que está asociada a mi problema de investigación. En la investigación cuantitativa tenemos 7 tipos de investigación. Entonces yo les voy a ir contando los tipos de investigación y más adelante les voy a dar algunos ejemplos para, digamos, de forma general en cada una de las licenciaturas que tenemos en este curso. Entonces tenemos la investigación histórica. Esa investigación que pareciera cualitativa, tiene más tendencias a lo cuantitativo, busca reconstruir el pasado de manera objetiva con base en evidencias documentales y confiables. ¿De cuáles son sus características? Depende primero pues, de fuentes primarias y de algunas fuentes secundarias y se somete a datos de crítica interna y externa. La investigación descriptiva que, digamos que yo en la experiencia que tengo en estos ejercicios, digamos, de evaluar trabajos en investigación, en especial, digamos, en la formación de licenciados, es la que más, digamos, tienden a usar los estudiantes cuando se van por el lado del camino digamos, de lo cuantitativo. Es la investigación descriptiva. Busca reconstruir el pasado de manera objetiva con base en evidencias documentales y confiables. Se interesa en describir, no está interesada en explicar. La investigación correlacional es otra, que también he encontrado en algunos ejercicios y trabajos de licenciados. Determina la variación en unos factores en relación con otros. Indica, bueno, digamos que está muy indicada para establecer relaciones estadísticas entre características o fenómenos que no se conducen directamente o que no están relacionados directamente, pero que guardan a veces una relación causa y efecto. Otro ejemplo de la investigación cuantitativa está la investigación en el estudio de caso y la investigación ex post facto. La investigación de estudio de caso pues estudia intensivamente un sujeto o una situación. Entonces fíjense que, por ejemplo, el ejercicio que yo estoy haciendo pues sería una investigación de estudio de caso. ¿Por qué? Pues porque yo me estoy centrando en mis estudiantes de grado tercero. Ojo, yo sí pretendo en mi ejercicio cuantitativo evaluar la efectividad de esta estrategia.
Volvió, se activó un micrófono, no sé si es de la estudiante Jessica. Gracias. Gracias, mi profe. Entonces, por ejemplo, en ese estudio de caso, yo, por ejemplo, si quiero desarrollar algunos elementos que sí me van a permitir medir mi ejercicio investigativo. Entonces, ahorita les voy a contar cuáles son esas herramientas que desde lo cuantitativo puedo usar. ¿Qué me permite, si yo enfoco mi ejercicio como una investigación cuantitativa con estudio de caso? Lo que me permite entonces es comprender a profundidad lo estudiado y me sirve para para planear y después hacer investigaciones un poco más robustas. En el caso de la investigación ex post facto, entonces ella busca establecer relaciones de causa-efecto después de que eso último que haya ocurrido y su causa que la ubica en el pasado. Esto entonces implica que a partir de un efecto observado se indaga por la causa en el pasado. Es útil en situaciones en las que no se puede experimentar y no es muy segura para restablecer relaciones causales. Y finalmente tenemos la investigación experimental y la cuasi experimental. En términos de la experimental, entonces, ¿qué tenemos? Es aquella que permite con más seguridad establecer relaciones causa y efecto. Se usa un grupo experimental y un grupo de control y el investigador manipula el factor supuestamente causal. Usa procedimientos al azar para la selección y la asignación de los sujetos. Es artificial y es bastante restrictivo. En el caso de la cuasi experimental, entonces estudia relaciones de causa y efecto, pero no en condiciones de control rigurosa, pues digamos, de todos los factores que están en torno al experimento y que lo pueden afectar. Es apropiado para situaciones naturales en las que pues no es posible el control de experimentos rigurosos. Listo. Yo ya les he hablado de todos los 7 casos o tipos de investigaciones que tengo sobre la investigación cuantitativa. Lo que les digo, seleccionar ese camino que yo voy a darle a mi investigación no es tan, digamos, no es así de fácil como que hoy tengo la propuesta de investigación y ya digo, ay, es una investigación experimental, o es una investigación cuasi experimental, o es una investigación de estudio de caso. No, va a depender mucho de que yo delimite el problema y plantee mis hipótesis. Por eso he traído algunos ejemplos de esos tipos de investigación cuantitativa asociados a algunos programas de los que tenemos aquí, de estudiantes de formación que tenemos aquí en este espacio académico. Entonces, hablemos, por ejemplo, de esa investigación histórica que yo les decía que pareciera más... Luisa, discúlpame, ¿será que puedes cerrar tu micrófono? No seas malita, gracias. Eres muy amable. Entonces, les contaba que la investigación histórica, que es un tipo de investigación cuantitativa, parece más cualitativa que cuantitativa. Pero acá les traigo un ejemplo para los estudiantes de la licenciatura en filosofía. Entonces, análisis cuantitativo de la frecuencia y evolución de temas ético-políticos en los planes de estudio de filosofía del Colegio Normal Superior José María Córdoba de Cartagena entre 1990 y 2020, mediante el análisis del contenido y el conteo de categorías temáticas. Entonces, fíjense que, por ejemplo, ese es mi problemita de investigación, eso es lo que yo quiero evaluar. Fíjense que yo tengo una delimitación, delimité el tiempo en el que quiero hacer la evaluación. Bueno, aparte que es histórica. Delimité el lugar donde lo voy a aplicar. ¿A quién se lo voy a aplicar? ¿En qué ciudad y en qué colegio? ¿Y a qué tema? Es más, ni siquiera es a un tema, es a un área específica, en los estudios de filosofía. Entonces, delimitar es muy importante, porque si yo voy a evaluar, por ejemplo, cómo el uso de herramientas virtuales favorece el aprendizaje de los estudiantes de grado transición en habilidades motrices, por ejemplo, pues yo puede que esté delimitando y esté pensando en mi situación problema, pero no sé cuáles son los estudiantes, en dónde están los estudiantes, cuál es el nivel de los estudiantes en términos de la formación o de los niños que están en formación, cuáles son las herramientas virtuales que voy a usar. ¿Son herramientas virtuales? ¿Son estrategias didácticas? ¿Son estrategias pedagógicas? O sea, hay que tener cuidado a la hora de delimitar. O si quiero evaluar, por ejemplo, el comportamiento socioemocional de los niños entre 4 y 5 años a partir de ciertas estrategias didácticas. Entonces, digamos que evaluar todo eso puede ser funcional, pero debo delimitarlo, si no, el estudio se vuelve supremamente grande y no tengo cómo lograr conseguir lo que yo necesito obtener a la hora de los resultados. Pensemos entonces, por ejemplo, en la investigación descriptiva, que la enfoqué en la licenciatura en lenguas extranjeras.
Descripción de los niveles de motivación hacia el aprendizaje en inglés en estudiantes de grado octavo de la Institución Educativa Distrital Simón Bolívar de Sincelejo durante el segundo semestre del 2024. Entonces, fíjense, por ejemplo, que aquí ya tengo mucho más delimitado mi ejercicio. ¿Qué pasa, por ejemplo, si mi investigación es de tipo correlacional? Este ejercicio lo quise enfocar a los licenciados en matemáticas. Entonces, relación del uso de plataformas digitales, en este caso ejemplifiqué dos, GeoGebra y Khan Academy, y el rendimiento académico en matemáticas de los estudiantes de grado décimo del Colegio Técnico Industrial La Candelaria de Barranquilla. Entonces, ojo, puede que yo esté en la ciudad de Barranquilla, ese es el colegio donde yo quiero ir a hacer mi ejercicio de evaluación y quiero evaluar esas dos herramientas digitales. Pero puede que alguien en otra ciudad, por ejemplo, acá en la ciudad donde yo estoy en Tunja, diga, no, yo no quiero hacer el ejercicio de la relación del uso de esas plataformas digitales, GeoGebra y Khan Academy. Por ejemplo, quiero hablar de Wolfram y de Desmos, que también son herramientas digitales. Y quiero evaluar el rendimiento de los estudiantes de grado sexto de la institución educativa Simón Bolívar, que está en la ciudad de Tunja. Entonces, fíjense que ya eso primero delimita y le da un contexto totalmente diferente, porque los estudiantes que están en esta ciudad y en ese colegio tienen condiciones en todo, distintísimas a los muchachos y a los estudiantes que están en el Colegio Técnico Industrial La Candelaria de Barranquilla. Entonces, por eso es importantísimo esa delimitación. Hablemos de un estudio de caso. Por ejemplo, este lo quise enfocar en los estudiantes de la licenciatura en educación infantil. Análisis de las estrategias didácticas utilizados por un docente de preescolar del Colegio Pequeños Exploradores de Montería para fomentar el pensamiento lógico-matemático en niños de transición. Entonces, claro, en la educación infantil yo tengo varios niveles. Entonces, identificar realmente cuál es el nivel que es mi prioridad en mi ejercicio investigativo, pues también es clave. Entonces, fíjense chicos que al final yo quiero que al final de todo esto que les estoy contando, pues que sé que es teórico, pero que lo necesitan, usted debe irse con unas ideas importantes y es la delimitación de su ejercicio de investigación, independientemente de qué camino tome, si lo cualitativo, si lo cuantitativo o si lo mixto. En el caso de los últimos 3 ejercicios que me quedan de los tipos de investigación, tenemos el ex post facto, que está enfocado en la licenciatura en filosofía. Entonces tenemos en el proyecto o en el problema de investigación efectos del uso de textos filosóficos contemporáneos en el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes de tercer semestre de la licenciatura en filosofía de una universidad. Entonces fíjense que este ejercicio está enfocado a unos estudiantes universitarios. Pero yo, por ejemplo, podría pensar que quisiera evaluar el pensamiento crítico de mis estudiantes de grado décimo, que están viendo filosofía dentro de la formación de su bachillerato y de su formación secundaria. Entonces, de nuevo, yo lo tengo delimitado, pero entonces acá fíjense que yo estoy hablando de una universidad, entonces aquí ya no voy a hablar de la universidad, voy a hablar de un colegio puntual, de mi región, donde yo estoy enfocando mi ejercicio. Bueno, profe, yo no quiero evaluar el pensamiento crítico de mis estudiantes de grado décimo, lo quiero evaluar de grado 11. Perfecto, ya lo tienes delimitado. ¿Qué pasa si mi ejercicio es más una investigación cuantitativa de tipo experimental? Y lo quise asociar a la licenciatura en matemáticas. Entonces, miren una idea de propuesta de investigación asociada con esa descripción que di en lo experimental. Efecto de la implementación de una estrategia de gamificación en el aprendizaje de las fracciones en estudiantes de grado séptimo de la institución educativa Liceo del Mar de Santa Marta. Cuando yo hablo de estrategias de gamificación, por ejemplo, entre las estrategias de gamificación están los juegos. Entonces yo quiero, por ejemplo, evaluar si al incorporar ciertas estrategias de gamificación como juegos, los estudiantes logran un mayor aprendizaje y lo que les decía, logran ser mucho más competentes y alcanzar esos resultados de aprendizaje y esos indicadores que están propuestos dentro de los propósitos del curso. Y en términos de la ecuación experimental, entonces, que lo quise enfocar a la licenciatura en educación infantil, ¿qué tenemos? La implementación de un programa de aprendizaje socioemocional en niños de grado jardín en el Centro Educativo Mi Mundo Feliz de Riohacha para evaluar cambios en la autorregulación emocional sin control total de las condiciones en el aula. Entonces, miren, yo les di un ejemplo de cada uno de ellos asociados a lo cuantitativo. Ahora, esto no es camisa de fuerza, esto es simplemente una idea de un camino que también podemos explorar que es lo cuantitativo.
¿Qué herramientas utiliza lo cuantitativo para lograr evaluar lo que yo estoy obteniendo como parte de mi ejercicio investigativo? Porque acuérdense, yo tenía una idea, ya la materialicé planteándola como un problema de investigación, ya hice una revisión de literatura, ya establecí cuál era mi ruta a seguir, y asumiendo que me voy por lo cuantitativo, yo tengo básicamente un elemento muy importante que son las entrevistas estructuradas. Y en las entrevistas estructuradas, pues debo partir que tengo 4 tipos de entrevistas: descriptiva, explicativa, seccionales y longitudinales. Ustedes van a tener la posibilidad, al final, cuando les compartan la bibliografía, de poder acceder con un poco más de tiempo y de rigurosidad a la descripción de cada una de ellas. Pero esas encuestas deben ser muy estructuradas. ¿Cuál es la característica de esas encuestas? Que son encuestas cerradas. Las preguntas no son abiertas. Entonces, los que ya han desarrollado el ejercicio que tienen para esta fase 2, un primer momento es una entrevista, y si lo revisaron en el anexo 4 que les compartimos a lo largo de estos días, que no se podía abrir desde el campus, pero que hemos compartido por todos los medios institucionales, en el anexo 4 les dan las posibilidades de unas preguntas, y ustedes revisan, las preguntas son abiertas. Y la tendencia de esas preguntas hace que el tipo de ejercicio investigativo que usted está desarrollando esté más de la mano de lo cualitativo que de lo cuanti, porque en lo cuantitativo las preguntas tienen que ser cerradas, independientemente que sea descriptiva, explicativa, seccional o longitudinal. ¿Qué es importante además? En el cuestionario o en esa encuesta que la gente o que las personas a las que yo les voy a aplicar mi ejercicio investigativo desarrollan o contestan, pues normalmente la gente parte de hacer cuestionarios autodiligenciados, es decir, de esos que usted llena y llena la información ya. Usted mismo los autodiligenció. Y normalmente ese tipo de instrumentos que se les aplican a las personas tienen variables cuantitativas y cualitativas. Entonces, en lo cuantitativo puede estar, por ejemplo, la edad, el tipo de ingresos que tienen, o por ejemplo, el tipo de condiciones económicas que los niños tienen. O sea, hay varias variables que van a estar muy sujetas a lo que yo estoy investigando. Pues en lo cualitativo, lo que les digo, preguntas netamente cerradas, ¿sí? Cuando yo, por ejemplo, quiero evaluar la percepción de algo, de alguien sobre algo puntual, yo le puedo decir, ¿le gusta o no le gusta? ¿En qué escala lo evaluaría? ¿Bueno, muy bueno, malo, regular? Este tipo de preguntas son las preguntas cerradas, donde usted tiene unas opciones de respuesta. Contesta 1, 2, 3, 4, 5, o bueno, o malo, regular, o mucho, o poco, dependiendo del tipo de ejercicio que usted está desarrollando y las preguntas y las escalas que ellos deben tener. En términos de lo cualitativo, el ejercicio es diferente, y parte de eso lo pueden ustedes evidenciar en lo que están haciendo en esta fase 2, que ya con esto ya casi voy a concluir. Y es, mire, en lo cualitativo, las herramientas que usted usa para la recolección de datos está, por ejemplo, en entrevistas no estructuradas, en grupos focales, en observaciones simples y en diarios de campo, por ejemplo. ¿Qué pasa con las entrevistas no estructuradas? El ejercicio que ustedes están haciendo en el anexo 4 es una entrevista no estructurada. ¿Por qué? El hecho de que no sea estructurada no es porque esté en desorden o no cumpla con lo que usted necesita, no. Es porque, más allá de que tenga un orden secuencial, la entrevista busca que a la persona que usted esté entrevistando le dé con toda libertad su opinión y su percepción de lo que usted le está preguntando. Cosa diferente que pasa en lo cuantitativo, porque usted ya tiene una pregunta y tiene unas opciones de respuesta, y la persona que le contesta debe responder a algunas de esas opciones de respuesta. En lo cualitativo no. Es por esa razón que cuando los estudios son cualitativos, no siempre se hace uso de métodos estadísticos. ¿Qué métodos estadísticos tengo? Yo estadísticamente tengo 2 opciones de métodos: el análisis de cuantitativo y lo cualitativo. Normalmente lo cualitativo, pues digamos que tiene un poco más de robustez, no todas las personas lo usan, pero es importante para caracterizar la información. Entonces, en este momento es importante que ustedes definan cuál es el enfoque que le van a dar a su investigación. Una vez ya tengan planteado en esa fase 2 cuál es realmente su situación problema, cómo la van a delimitar. Entonces, quiero que por favor se vayan con 3 ideas muy importantes. 1. Investigar implica hacer una cantidad de procesos sistemáticos, independientemente por el camino que usted se vaya. 2. Usted tiene 3 caminos para investigar: lo cuantitativo, lo cualitativo y lo mixto. En este libro de Sampieri, ustedes van a tener la oportunidad de leer lo mixto también, porque muchos ejercicios
digamos, en la formación en educación se van por el camino de lo mixto. ¿Por qué? Porque lo que yo puedo evaluar en términos de, tengo esta situación, problema, vamos a, por ejemplo, a usar este ejercicio. Pues, les voy a dar rápidamente un ejemplo para no alargarles tanto esto. Relación del uso de plataformas digitales GeoGebra y Khan Academic en el rendimiento académico en matemáticas de los estudiantes de grado décimo del Colegio Técnico Industrial La Candelaria. Entonces, por ejemplo, en ese ejercicio de investigación, yo tengo dos caminos. Observar si el rendimiento de mis estudiantes mejoró. ¿Cómo lo puedo hacer? A partir de las pruebas que aplique, aplicando diferentes estrategias didácticas que me permitan evaluar si el estudiante tuvo un antes y un después. Pero además puedo recoger datos cuantitativos. Por ejemplo, yo puedo evaluar en Khan Academic cuántas veces el estudiante contestó acertadamente una actividad que yo le pedí. Cuántas de esas preguntas que yo le pedí fueron acertadas o no. Si entró una cantidad de veces, si hizo clic en la actividad varias veces, si ingresó a ella y usó algunos, algunos recursos educativos que dejé allí. Entonces, digamos que como allá hay cifras en ese resultado, yo también podría hacerlo de forma cuantitativa. Entonces, por ejemplo, esa sería mixta. Entonces, no todos los estudios dan para mixto, no todos los estudios dan para cuantitativo, no todos los estudios dan para cualitativo, pero es importante delimitar el ejercicio porque de esa misma manera voy a valerme de las herramientas para evaluar lo que necesito. Y como tercera medida, bueno, como tercer elemento con el que quiero que se vayan es, por favor, delimiten sus situaciones problema. Es importante que digan dónde va a ocurrir su situación problema, a quiénes va a evaluar usted, por qué a ellos los va a evaluar, por qué esos estudiantes o esos niños son su fuente de trabajo y su objetivo de estudio. ¿Por qué en ese colegio y no en otro? Entonces, por eso es importante, miren que en todos los ejemplos que yo les he dado, les he delimitado el lugar, el nivel, la ciudad y el tema. Entonces, es importantísimo eso. Y además, es importante pues porque yo tengo que justificar dentro de mi ejercicio investigativo por qué seleccioné a esos estudiantes. Fíjense que si yo me regreso rápidamente aquí a esta partecita de las fases, tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo, aquí, por ejemplo, me hablan de la selección de una muestra, miren, en la fase 5, en lo cualitativo, que es la intención de la mayoría de los trabajos. Y en lo cuantitativo también, miren, diseñar y seleccionar una muestra. Entonces, desde cualquier perspectiva, es necesario saber por qué voy a seleccionar a esos estudiantes. Porque si mi propósito de estudio es evaluar a los estudiantes de grado décimo, pero en el colegio donde yo estoy, que es en un colegio, por ejemplo, urbano, y tengo 10 niveles de grado décimo, pues no voy a trabajar con los 10 grupos de grado décimo, sino voy a trabajar con el grupo 10.02 o 10.03. Ahora, si mi situación es que yo no estoy en una zona urbana, sino estoy en una zona rural, y mi objetivo está en trabajar con los niños de grado cuarto, pues tengo más que delimitado el por qué voy a trabajar con esos niños. Primero, porque es mi lugar de trabajo. Segundo, porque veo unas necesidades en términos de, digamos, qué puedo suplir desde mi experiencia en formación y que puedo evaluar si mis estrategias van a ser funcionales en esos niños que tienen ciertas condiciones y ciertas brechas en muchas escenarios, lo que les decía, en lo económico, en lo social, en lo educativo, en lo tecnológico. Muchas de las razones o muchos de los estudios en la educación están centrados en la posibilidad de eso, de reducir brechas, porque finalmente pues es un área netamente humana. O simple y llanamente yo quiero evaluar la efectividad y poder optimizar los procesos de aprendizaje de mis estudiantes. Entonces, quiero que de antemano espero que se vayan con esas tres ideas. Eso era lo que les quería contar. Por favor, tengan cuidado con la limitación del trabajo, partan de la revisión de la literatura independientemente de cuál sea el camino por el que se vayan, desde lo sea lo cuantitativo, lo cualitativo o lo mixto. Muchas gracias. Profe Erika, muchas gracias por, ¿me escuchan? Sí, mi profe. Muchas gracias por esta abrebocas, ¿cierto? De la investigación, fue muy clara y los estudiantes que tengan pues como esta ilustración en las otras fases van a retomar esas referencias porque, por ejemplo, el curso les va a pedir hacer una hipótesis. Esa hipótesis tiene que estar correlacionada con el planteamiento del problema, con los objetivos. Todo va con un hilo conector, como lo dice la profe Erika, sistemático, ¿cierto? Entonces, la hipótesis que les van a pedir unos indicadores medibles, ¿cierto? Entonces, ustedes, los estudiantes, deben profundizar en las referencias. Yo tenía por acá una pregunta
Jesús, puedes hacerle la pregunta a la profe Erika, que no la quise interrumpir ahora. Jesús. ¿Me escucha? Sí, sí, Jesús, buenos días, ¿cómo estás? Hola, profesora, buenos días. Pues la pregunta que yo formulé en el chat es la siguiente. En una investigación cuantitativa, ¿es posible plasmar pensamientos y reflexiones, ya que el propósito de esta, pues, es el manifestar un fenómeno en sí mismo? Eso es cierto, o sea, en una investigación cuantitativa yo puedo plasmar lo que yo pienso, lo que yo creo, dejar una reflexión abierta, filosófica, social, no sé. Sí, Jesús, finalmente, la investigación cuantitativa, ¿qué te va a permitir? Cuantificar tus variables y cuantificar tus datos. Sin embargo, cuando tú ya terminas todo tu proceso de recolección y de análisis de tu información y tú concluyes si eso que querías lograr, si finalmente lo lograste, es decir, si tu hipótesis se cumplió o no se cumplió, al final tú puedes hacer unas recomendaciones como parte de esas discusiones de tus resultados y decir, vea, mi estrategia sí funciona en estas condiciones, pero por ejemplo, a Pepito en la ciudad X o en el corregimiento X, que intentó hacer una estrategia similar, no le funcionó porque tenía otras condiciones. Entonces, ¿a qué va? Al ejercicio de sí, puedo plantear una reflexión e incluso, por ejemplo, hoy los trabajos en investigación siempre tienen, sobre todo en educación, siempre tienen la posibilidad de dejar como un mapa de opciones para futuras investigaciones. De decir, mire, mi reflexión es sí, esto funciona, la estrategia sí funciona, pero sería interesante que otras personas se arriesgaran a seguir explorando el tema o a coger otros caminitos que puedan sumarle a el perfeccionamiento de esa estrategia que yo estoy queriendo evaluar en mi trabajo. ¿Respondo a tu pregunta, Jesús? Sí, correcto. O sea, lo que usted me quiere decir es, en el planteamiento del problema, sí o sí, yo tengo que manifestar es una realidad objetiva, independiente de mis creencias, de mis posiciones. Y ya en mis conclusiones, en mis sugerencias, ahí sí se pueden plasmar, pues ya que estas permiten que se puedan profundizar, realizar investigaciones futuras y demás. Sí, o sea, cuando yo hago el planteamiento de un problema de investigación, independientemente del camino que yo tome, yo tengo que aterrizar la realidad de mi situación y del ejercicio investigativo que yo quiero desarrollar, más allá de lo que yo coincida, digamos, como persona. ¿Sí me hago entender? Ahora, que eso hace parte de la formulación de la hipótesis, lo que yo pienso está bien, pero por eso el ejercicio de hacer la revisión de la literatura es importante. ¿Por qué? Porque esa revisión de la literatura le va a dar mucho soporte a si realmente esa idea es del todo así de fuerte y de robusta como quiero que sea, y además le va a dar mucha solidez a la hipótesis. Al final, en mi ejercicio de conclusión, luego de que yo evalúe si los resultados que obtuve son buenos o malos para, digamos, en términos de aceptar o rechazar mi hipótesis, yo sí puedo hacer un ejercicio reflexivo y sobre esa reflexión poder plantear futuras investigaciones. Jesús, te respondo, ¿verdad? Sí, correcto, sí, señora, muchas gracias. Vale, Jesús. Profe Erika, me parece que Señor. muy excelente el ejercicio porque nos vamos con una premisa: delimitar el problema de investigación. El semestre pasado ponían problemas que no estaba al alcance de nuestro conocimiento disciplinar, ponían que no había infraestructura, pues ahí es donde uno se pregunta con una hipótesis, ¿será que yo sí voy a alcanzar a cumplir, a solucionar ese problema? Hablemoslo así, a solucionar ese problema, ¿cierto? También lo que dice la profe Erika, siempre en las conclusiones de los artículos, esto es muy puntual, ustedes ponen PDF, coma, y ponen como el tema que ustedes tienen de interés y lo buscan en Cielo, Redali. Ahora es súper sencillo, la base de datos de la universidad es muy grande para que también lo consulten y que la información sea de 5 años atrás, ¿cierto? A veces yo sé que las bases epistemológicas de Piaget, Vygotsky, el desarrollo, bueno, todas las teorías de hace muchos años son fundamentales, son la base para que otros investigadores las retomen y vayan más allá, ¿cierto? No podemos desconocerlas,
pero no podemos quedarnos solamente con esas bases. Tenemos que consultar artículos científicos, Redalis, Scopus, miren acá, la profe Erika se está mostrando las referencias que pueden profundizar, entonces tengan en cuenta estas recomendaciones. Bueno, Bueno, mi profe, profe discúlpame un Erika. segundo, Sí, te profe. molesto acá con esto y ya. Eso de las referencias bibliográficas es bien importante. Yo les decía ahorita, uno normalmente busca trabajos que trabajen, bueno, que planteen problemas de investigación muy en la línea de lo que uno está proponiendo. Y esa brecha de tiempo que la profe Verónica nos plantea es supremamente esencial. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, yo por ejemplo al inicio les decía, bueno, revisen literatura, voy a revisar a Piaget, a Montessori, bueno, el modelo pedagógico que yo considere o la teoría pedagógica que yo considere. Sí, ellos son base y fundamento, pero seguramente en esos últimos trabajos de esos últimos 5 años, esos autores ya los han referenciado y ya han usado, digamos, sus modelos sus modelos pedagógicos para desarrollar y para buscar la solución a ese problema de investigación. Entonces, buscar referencias bibliográficas actuales es supremamente importante. Fíjense que, por ejemplo, yo acá tengo 2020-2018, sin embargo, este libro de Sampieri pues tiene muchísimas versiones y lo que han ido es mejorando el libro, pero es un libro bastante robusto. Este libro, por ejemplo, del 2020 que lo tenemos, este libro que lo tenemos en la bibliografía del Silos, es importante que la revisen. Entonces, a este nivel de formación en el que ustedes ya están, en este punto de la formación de su área disciplinar, el, el acceder a la bibliografía y a los recursos en términos de los artículos académicos es supremamente clave. Entonces yo no me puedo quedar, me disculpan, no tengo, digamos que ninguna objeción con ese tipo de herramientas, pero no me puedo quedar con lo primero que encuentre en el navegador. Entonces yo ya sé que, por ejemplo, herramientas como Wikipedia y ese tipo de cosas no funcionan. Es necesario recurrir a fuentes que sí me den artículos académicos de verdad. Entonces, por ejemplo, está la base de datos de la universidad, eso es importante. Está Google Scholar, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, Google Scholar pues es de acceso abierto y la base de datos de la universidad también, pues porque ustedes pueden acceder con sus credenciales. Entonces, sí o sí es necesario que para ese soporte de la investigación pues tengan referencias bibliográficas. Y lo que la profe decía, el delimitar es muy importante y no pierdan de vista ustedes en qué se están formando. Entonces yo les voy a poner el ejemplo. Si yo me estoy formando como licenciado en educación infantil, pues mi ejercicio no puede estar enfocado, independientemente de cuál sea el camino que coja, lo cuantitativo, lo cualitativo, lo mixto, en pensar, por ejemplo, lo que la profe decía, en la infraestructura o en las condiciones socioeconómicas. No, esos apenas son los elementos para caracterizar a los estudiantes a los que yo les quiero evaluar o a los que les quiero solucionar cierta situación desde mi perspectiva de formación. Pero esa no es mi objetivo de estudio. Mi objetivo de estudio es, a partir de mi formación disciplinar, ¿qué puedo hacer? Por eso les dejé estos ejemplos. Apenas son unos ejemplos. Hoy ustedes tienen muchas herramientas con las que pueden pulir esas propuestas de sus problemas de investigación. Y aquí quiero hacer una acotación final, profe, porque no me quiero alargar más, y es, el uso de las IAs no está mal. Hay que saber usar las IAs porque en algunos ejercicios que he revisado me he encontrado con que básicamente yo veo que van y le piden a la IA que les arroje un problema de investigación, pero es que la IA no sabe cuál es el contexto en el que usted está, cuáles son las características de los estudiantes a los que usted quiere enfocarle su trabajo. Que realmente, digamos, por ejemplo, cuáles son las condiciones en términos del desarrollo de los contenidos temáticos que tienen ellos, si los tienen o no los tienen. Por ejemplo, si yo me remitiera de nuevo a este ejercicio de relación, el uso de plataformas digitales y el rendimiento académico de los estudiantes, yo no sé si los estudiantes de ese colegio hayan tenido, por ejemplo, la posibilidad de haber tenido a sus profes en los cursos anteriores. Por ejemplo, si realmente están desarrollando el contenido temático como es porque tienen ciertas situaciones sociales que no les han permitido. Una cantidad de cosas que la inteligencia artificial no comprende. Entonces, usarla no está mal, importante, pero hay que saber usarla. Entonces, también hay que saber preguntar para que complemente lo que yo conozco. Entonces, sí, estamos en una vanguardia donde las IA son importantes, pero hay que saber hacer uso de ellas. Mi profe, no es más, muchas gracias a todos, quedo atenta. Profe Erika, definitivamente la universidad, dentro de su mejora
no se está permitiendo este ejercicio interdisciplinar, ¿cierto? Esa formación matemática para ustedes, queridos estudiantes, para que delimitemos y puntualicemos y no nos quedemos en lo general, ¿cierto? Que a veces nos cuesta. Lo que dice la profe Erika es supremamente importante. Una cosa es que la IA nos ayude y nos agilice. Y otra cosa es que nosotros leamos, argumentemos, analicemos, porque es que hay una brecha grande entre la inteligencia humana, que es la que nosotros no podemos permitir que supere la IA, ¿cierto? Sino que es un complemento, es una ayuda que nosotros también utilizamos, yo estoy segura que todos, ¿cierto? Pero que no se, perdónenme la expresión, que no sea copy y pegue por cumplir, no, porque ¿dónde está nuestro aprendizaje, ¿cierto? Entonces me parece muy valioso lo que la profe Erika está pues recomendándoles en este momento en el caso de la IA. Bueno, eh, entonces según la agenda que teníamos propuesta, no sé si algún estudiante que está acá en este momento, tenemos 34 estudiantes, sabemos que esto es de carácter obligatorio, ¿cierto? De todas las licenciaturas. Ya sabemos que los estudiantes, porque esta grabación la van a visualizar muchos estudiantes, deben presentar la justificación de la no asistencia a este webinar con sus tutoras asignadas, ¿cierto? Y ya la tutora asignada ya revisará el caso puntual, ¿cierto? Entonces, en este momento, ¿qué preguntas existen frente al desarrollo de esta fase que están ustedes abordando? Ya la profe Erika ya ha empezado a alimentar los foros y se encuentra una tendencia. Yo también, desafortunadamente, hay mucha baja participación porque como tenemos días, pero resulta que este es un trabajo de bastante consulta, trabajo en equipo, y pues la invitación es a que no se dejen, por favor, coger los tiempos, porque 3 días antes nosotros retroalimentamos. Después de los 3 días ya nos queda imposible retroalimentar foros. Entonces, por favor, realicen las preguntas que tienen. Había un inconveniente con el anexo 4, ya se compartió por los foros, por correo interno del curso, con la que ustedes van a hacer la entrevista. Julie Viviana, buenos días. Buenos días, profe, ¿sí me escucha? Buenos Se días. escucha un poquito lejos, pero sí, se alcanza a escuchar. ¿Sí me escucha? Espera, y desconecto los audífonos, es que los tengo conectados, entonces se me dificulta un poco. Ahora sí, profe, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Ahorita bueno. sí. Bueno, profe, yo soy estudiante de educación infantil. No he hecho todavía la entrevista porque tenía una serie de dudas. La entrevista tengo que realizarla a un docente de educación infantil, o sea, de preescolar, o la puedo extender a uno de primaria. Bueno, Julie Viviana, eso según tu posibilidad, ¿cierto? Si tú tienes uno de educación infantil, me parece genial porque es pues común con tu formación, pero si desafortunadamente no encuentras uno de tu misma formación, pues puedes aplicarlo a otro docente, ¿cierto? Porque nosotros como docentes licenciados en educación infantil, pues podemos estar en en un ámbito donde nos asignen un segundo, ¿cierto? Un primero, de acuerdo a la edad de los niños y de acuerdo a lo que el ministerio está marcando, ¿cierto? Entonces, esos pues ahí no lo pusimos así como que tiene que ser de educación inicial porque es complejo, a veces no se pueden como tener esos tiempos, o sea que es libre, Julie. Ah, bueno, ok, profe, muchas gracias. Bueno, ¿qué más preguntas hay? Con mucho gusto, ¿qué más preguntas hay del desarrollo de la fase 2 para darle una mirada rápida a la guía? ¿Tienen algunas preguntas? Jesús Alfonso. Profesora, es la misma pregunta que yo había realizado al comienzo de la clase, ya que pues se necesitan una documentación, toda una serie de documentos que se tienen que subir en unas carpetas y como yo le había comentado,
no se me permite ingresar al link que la profesora o la tutora nos envió, bueno, me envió por correo, y pues yo ya le escribí un correo a ella hace 3 días y no me han dado respuesta, entonces para saber cómo puedo proceder en este caso. Jesús, como estás acá manifestando la inquietud, entonces escríbeme un correo interno para poder revisar el caso, y yo ya lo converso con la profe Alba, porque yo ya le manifesté a la persona encargada de las carpetas y pues ella ya está verificando el acceso a ellas. Entonces, escríbame un correo. Igual ahorita tú que eres de componente práctico, te puedes quedar siquiera unos minuticos más para que socialicemos el comunicado. En este momento, Jesús, vamos como a despejar las dudas generales y ahorita seguimos contigo, Jesús. Listo, profesora, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Qué preguntas hay más frente al desarrollo de la guía? Voy a mostrar aquí rápidamente. Mile. Mile. Mile, ibas a hablar. Si no tienes audio, puedes escribir por el chat. Bueno, esperemos que Mile. Bueno, voy a compartir rápidamente. La invitación es a que revisen la rúbrica junto con la guía. Siempre la hacemos, porque la rúbrica nos delimita que nosotros vamos a calificar, ¿cierto? Ustedes saben que tienen derechos en los 3 días después de que finalicemos la calificación, a revisar sus calificaciones, a mirar cómo les fue. Entonces, ¿cómo hay que hacer? Revisar la rúbrica. Entonces, vamos a revisar la guía. No me voy a detener vamos a revisarla rápidamente. Voy a compartir pantalla mientras Mile de pronto va a intervenir. ¿Me confirman si están viendo la pantalla? Y mi profe. Listo. Sí, señor. Bueno, entonces acá tenemos los anexos. El anexo 4 tiene que ver con la entrevista. Ya lo compartimos por foros y por correo institucional porque hubo un inconveniente con el enlace. El plan de trabajo corresponde a los estudiantes que están desarrollando componente práctico in situ, que ahorita vamos pues, a profundizar con los que están acá en este espacio. Formato de asistencia también, solamente es para los estudiantes. La entrevista la deben desarrollar todos los estudiantes, ¿cierto? Y el consentimiento informado es cuando aplique. Entonces, este tipo de curso es metodológico. En este momento son 120 puntos. El tipo de actividad es colaborativa. Acá están las fechas de entrega. Por favor, ingresen a tiempo a los foros, publiquen todos los foros. Nosotros vamos a mirar el foro según la rúbrica para poder calificar. Van a explorar el laboratorio Lab Innova, el ingreso. Yo les compartí unos videos, a veces por el explorador EGED funciona mejor. En la fase 4 debe estar terminado el laboratorio, el recurso educativo digital. Entonces, por favor, no se dejen de coger la noche para elaborar ese recurso educativo digital en el laboratorio. Y si tienen dificultades, las informan. La asistencia al webinar con el pantallazo, el webinar que estamos realizando el día de hoy, y los formatos solamente corresponden a las licenciaturas que aquí posteriormente les informan. La parte A es individual, corresponde a la entrevista, ¿cierto? Deben grabarla, por favor verifiquen que el enlace podamos acceder nosotros. ¿Cuál es lo más fácil? Subirlo a YouTube. Porque eso es como un retroceso cuando nosotros vamos a mirar un enlace y nos toca escribirles, pues los que podemos hacerlo para que vuelvan y lo verifiquen. Entonces, por favor, verifiquen, mándeselo a algún amigo para que abra, no tengamos nosotros retrocesos a la hora de calificar. Acá está muy claro que
que los estudiantes cuáles son los que desarrollan cada parte, sino que lean y revisen, si tienen preguntas nos informan. El anexo 6 se diligencia antes de la entrevista, ¿cierto? Con esa persona, pues ustedes les informan, lo diligencian, el consentimiento informado. En el foro deben publicar, ¿cierto? Es que revisen bien la guía. Acá está lo del problema, que sea pertinente, que sea relevante, que sea de interés y que sea viable ante todo lo que hemos hablado. Acá está lo del recurso, la exploración que deben hacer, que aparece en la fase 4, ingresan, exploran el webinar. Y acá en la parte B ya es lo de los estudiantes de matemáticas, filosofía, educación y lenguas extranjeras con la resolución que aparece acá. Los estudiantes que tienen la otra resolución, pues no deben diligenciar estos formatos. Eso es claro. Acá está el número de la resolución de los estudiantes que deben realizar el componente práctico y los que no son los que aparecen con la otra resolución. Si hay preguntas al respecto, pues las comunican para nosotros ayudar en ese proceso. Acá está Mi profe, lo que tienen. aquí en el chat, yo te ayudo con el chat, mi profe. Aquí en el Perfecto. chat, unos estudiantes comentan lo siguiente. Nercy Robles comenta, ¿este webinar aplica para los estudiantes de la licenciatura en educación infantil? Tengo entendido que nosotros los estudiantes de la licenciatura en educación no hacemos esos documentos. ¿Es correcto? Entonces ella hace esas dos preguntas, mi profe. Bueno, la primera pregunta, los espacios de acompañamiento que son el webinar, 2 épicas y el ágora son de carácter obligatorio para todos los estudiantes. Todos deben participar. Los documentos de componente práctico, esos documentos no son para educación inicial, ahí les acabé de mostrar rápidamente. Y los estudiantes de inglés que tienen la resolución que aparece ahí, hay unos que la deben hacer. Es que aquí es muy claro. Me voy a devolver a este punto. Me voy a devolver. Los estudiantes de la licenciatura en lengua extranjera con énfasis en inglés, resolución 09864 y licenciatura en educación infantil, desarrollan su entrevista a un docente o directivo docente de su comunidad, ¿cierto? Porque no desarrollan los formatos ni la práctica en el CINEL, no la desarrollan. Estos estudiantes que están acá, mire que acá está la resolución de los estudiantes de inglés que sí deben desarrollar los formatos. Acá en la guía está muy claro ese proceso, pero sí deben participar del webinar todos los estudiantes, es para todos. El webinar, la épica y el ágora es para absolutamente todos los estudiantes y en la rúbrica está muy claro. ¿Qué otra pregunta Bueno, hay? otra estudiante que es Anis pregunta que en qué momento se debe tomar el pantallazo del webinar. Anis, acá nosotros descargamos la asistencia automática de Excel y no, en el momento que a ti te quede fácil, no especifica en qué momento, ¿cierto? Por ejemplo, los que fueron juiciosos y tomaron apunte de lo que la profe Erika pues les explicó el día de hoy, pues podían hacerlo en ese momento. Eso sí ya es libre elección de ustedes. Bueno, mi profe, Lizeth Dayana pregunta que si después de realizar las entrevistas se debe deducir o formular el problema, es decir, que si la entrevista es insumo para esa formulación de problema. Bueno, resulta que como decía la profe Erika, la entrevista es una técnica para empezar a recolectar información. Vamos aterrizando lo que la profe Erika hoy nos ilustró, ¿cierto? La entrevista es una técnica, si yo me voy a ir por el camino de la investigación cualitativa, que este curso está enfocado pues mucho para que se vayan por la investigación cualitativa, sino que es que en las otras fases nos piden que nos complementemos con unas técnicas e instrumentos del método cuantitativo. Ustedes más adelante lo van a ver. En la fase 3 les pide una hipótesis,
les piden unos indicadores de cumplimiento y que se piden medibles, ¿cierto? Entonces como que retoma un poco ese método cuantitativo porque nos ha ido muy mal en las pruebas a ver. Entonces la universidad, para que nosotros mejoremos todos, por eso están involucrando estas competencias genéricas que nos evalúan a todos en pruebas saber, en pruebas ICFES, a los estudiantes. Entonces, por eso están haciendo como esta mezcla, ¿cierto? Digamos que ese es como el argumento. Entonces, la entrevista, que es semiestructurada como una técnica, nos da como una información de una problemática, ¿cierto? Como dice la profe Erika, yo voy a ir a buscar referencias si yo me voy a ir por esa problemática, si yo con mi saber disciplinar puedo darle cumplimiento y solución a esa problemática. Entonces, con base en esas dos premisas, digamos que usted ya define su problema. Acuerden que el problema es colaborativo, o sea que usted va a tener un problema, pero van a mirar cuál tiene pertinencia, viabilidad. Espere que me voy a devolver a la guía. Entonces, dice acá, voy a leer acá, dice, seleccionar el problema de investigación, ¿cierto? Ustedes van a deducir un problema de la entrevista. En el foro, seleccionan una para trabajar de manera grupal. Eso no va a ser así que porque, no, a mí me gustó este. No, ustedes van a definir, todo debe quedar por el foro. Van a votar con un comentario. ¿Por qué es pertinente ese problema? ¿Por qué se puede estudiar? ¿Cierto? Acá les dan un ejemplo. Desde mi formación disciplinar, desde la pedagogía, la interculturalidad, desde la didáctica, ¿cierto? Es pertinente, es relevante, tiene una solución que nosotros podamos encontrar o resolver. Es de interés el problema académico y personal para el estudiante. Es viable el acceso al escenario educativo. Es que yo me voy a proyectar, ¿cierto? Y tiene documentación necesaria que me referencie el problema, como lo decía la profe Erika. Mire que acá están cómo ustedes van a elegir el problema, ¿cierto? Entonces llamémoslo así. Ustedes con la entrevista van a tener, voy a utilizar la metáfora del pescador. Un pescador va y echa una red, ¿cierto? Y tiene muchos pescados. Eso van a hacer ustedes. Ustedes van a tener entrevistas, que son muchas ideas, y van a mirar estos criterios y van a elegir el que los cumpla con ellos, ¿cierto? El que sea de interés, relevante, pertinente y sea viable. Entonces, la entrevista es un insumo, una técnica para que yo tenga una información y con eso ustedes van a poder hacer ese ejercicio de decisión en el foro. ¿Quién fue que hizo la pregunta? Profe. Ya, la estudiante fue Lisset Dayana. Lisset, si no tienes micrófono, ¿quedó más o menos claro la respuesta a tu pregunta? Buenos días. Sí, quedó claro. Muchas gracias, tutora. Ok, con mucho gusto. Profe Erika, Bueno. iba a opinar algo, ¿cierto, al respecto? Sí, mi profe. Varias opiniones antes de las siguientes preguntas porque hay varias preguntas. Respecto a esto de la fase 2, digamos que sí hay un poquito de alerta en cómo se están dando las dinámicas. Yo voy a contar un poco la experiencia de lo que yo he leído en mis foros. Y es que varios estudiantes entran y dicen mi nombre es Erika Alejandra Suárez Díaz y voy a tomar el rol de evaluadora. Y ya. Entonces, ¿qué percepción tengo yo en la lectura de que los estudiantes no han revisado la rúbrica con detenimiento? Entonces, ¿yo qué les he realimentado? Por favor, revisa tales partes. Porque si cada uno de nosotros ve el ejercicio de lo que pide la fase 2 en la guía, dice que usted debe plantear, cada uno debe plantear en su grupo su problema de investigación. Luego, por votación, van a decidir si cumple ese problema, si el problema de mi compañera Verónica es funcional desde mi perspectiva de formación y cumple con esos ítems que la profe Verónica nos está presentando allí. Entonces, sí, el rol
de quien compile, de quien entrega, al final está, pero antes del rol que cada uno va a tomar, cada uno debe participar y proponer un problema de investigación. Porque, o si no, no están haciendo el uso riguroso del ejercicio que están teniendo. Algunos estudiantes han estado un poco inquietos en, ¿debo hacer las dos tareas? La parte A y la parte B, depende de lo que tú ya les estás explicando digamos, de la licenciatura a la que pertenecen, pero básicamente, independientemente de que estén haciendo el componente práctico o no, todos deben hacer la parte A. Y por eso esto está abierto desde hace más de 2 semanas y muchos, veo yo, están esperando que llegue casi al final para plantear su actividad y no, porque entonces todos tienen que votar. Entonces, que este espacio del webinar sea una invitación para que quienes no han ingresado, ingresen, empiecen a desarrollar la entrevista, así como la estudiante Lizeth preguntaba que si es un insumo y que tú le comentabas, profe Verónica, que sí, la empiecen a desarrollar pues porque eso requiere de tiempo y la formulación requiere de tiempo. Entonces, que esta sea también una invitación a lo que tú estás diciendo, profe, que por favor no solo es en esta fase ir a asumir un rol y ya, sino ir a participar porque hay un ejercicio individual antes del colaborativo. Profe, excelente, excelente la recomendación. Nos pasa igual en el foro. Escogen el rol y ya, ahí se quedaron. Solamente tengo una estudiante que ya hizo la entrevista y tiene discapacidad, ¿cierto? Imagínese, y ya le aplicó la entrevista, que es como recolecto ya la información. Entonces, por favor, estudiantes, no dejen todo para último momento, porque la delimitación del problema, de ahí parte todo. De ahí de parte todo. Y nosotros como tutoras vamos a decirles en la retroalimentación a foros 3 días antes, porque así lo dice el reglamento estudiantil, 3 días antes. Vamos a decirles, no, este problema está mal delimitado. ¿Tú qué vas a ir a investigar? ¿Tú no me dice nada el problema, ¿cierto? Entonces es importante que por favor hagan las cosas en tiempo y todo se va a calificar en foro. Por eso revisen la rúbrica, ¿cierto? Para que después, a último momento, no nos hagan preguntas faltando un día para entregar la actividad, porque es complejo, porque nosotros vamos a tener que retroalimentar 3 días antes, como lo dice es cierto, los derechos que ustedes tienen y los deberes. Carol Joana. Bueno, mi profe, hay 2 preguntas más. De el Lab Innova, hay 2 estudiantes que son Tania y Ledis, que preguntan que no, bueno, que afirman mejor que no es muy claro cómo es el ejercicio con el Lab Innova. Y ya te hago otra pregunta. Bueno, el ejercicio es muy sencillo. Ustedes van a explorar el ingreso al laboratorio. Es eso, explorar si permiten ingresar. Es eso. Y reportar si tienen dificultades. Yo me voy a remitir acá a la guía rápidamente. Exploración del recurso Lab Innova. ¿Dónde se encuentra? En la fase 4. Ustedes van a mirar si les permite ingresar. Tienen que tener el campus abierto y el explorador ESGES funciona mucho mejor. Yo sé que es muy lento, la interfaz es un poco colapsada, pero pues nosotros vamos a tener una ventaja y es que este periodo 16.5, pues digamos que es un poquito como pues con menos usuarios, ¿cierto? Entonces, traten de ingresar a explorarlo, si les permiten el ingreso. Eso nos está pidiendo la fase 2, porque en la fase 4 ya tienen que tener terminado el recurso educativo digital, eso es claro. No sé si contesté tu pregunta. Tania y Ledis, por favor. Bueno, mi profe. Bueno, aquí veo una pregunta de que si nadie se contacta, ¿cierto? Todo por el foro. Entonces ustedes van a poner al que le corresponde la alerta, el rol de la alerta, van a poner eso. Estimados compañeros, debido a la premura del tiempo, entonces nosotros vamos a ir avanzando y todo lo dejan por el foro. Es necesario que trabajen en grupo. Es necesario que trabajemos en grupo porque así nos lo pide el ejercicio. Si hay dificultades de forma particular, ustedes nos comunican. Carol. Luis, ok. Carol, buenos días. Sí, Carol, buenos días.
O sea, mi pregunta era acerca de la entrevista, ya que en mi caso yo no lo he podido hacer ya que o sea, no he contado con un profesor que me quiera ayudar con la entrevista. Entonces yo quería hacer la pregunta, o sea, en ese caso, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, esa pregunta es muy importante. La entrevista puede ser virtual o presencial, ¿cierto? Eso se puede. Los estudiantes que no puedan contactar a un profe, escriben a su tutora asignada, porque yo pues también hago parte de ese ejercicio de docente, entonces podemos brindar las entrevistas, agendamos una cita para los estudiantes que no hayan podido contactar algún docente, ¿cierto? Pero en tiempos oportunos nos avisan, porque yo pues he hecho ese ejercicio con una estudiante que también tuvo inconvenientes. Entonces nos escriben por el interno. Profe, la estudiante Karen Lorena pregunta que si finalmente sus compañeros no participan y no hacen la intervención en el foro, entonces, ¿cómo sería la entrega? Pues la idea es que ella avance en el trabajo. Si llegando el caso los estudiantes no se contactan en tiempos, pues usted avanza en su trabajo, que primero es la entrevista, el laboratorio, ¿cierto? Ir mirando de forma individual, todo por el foro, porque nosotros nos remitimos al foro y como en la rúbrica califica de forma independiente, que esa es la ventaja, entonces nosotros allí vamos a penalizar la nota y todo por el foro. Tú avanza y de forma muy asertiva, ¿cierto, profe Erika? Sí, señora. Sí, totalmente de acuerdo. De igual forma, pues la idea es Bueno, hacer la participación porque en esta primera parte sí hay una nota individual. exacto. Luisa Alejandra Molina comenta que ella ya ingresó al Labin Lab, pero que no le dejó entrar al Labin Lab. Entonces que mande el correo con el pantallazo para nosotros reportarlo. Utilicen el explorador Edhead, que es como más, la interfaz funciona mejor. Listo, mi profe. En el chat no hay más preguntas. Bueno, en la entrevista, pues ahí dice que 15 minutos, pero si dura menos, no hay problema. Tania, ya no vamos a terminar con los estudiantes de carpetas. Ya se van a ir los estudiantes de las otras licenciaturas y nos vamos a quedar solamente con los estudiantes de carpeta, para que los otros estudiantes no se confundan. Hay preguntas de los estudiantes que no tienen que hacer carpetas. Ladies Campo. Ladies. Ladies. Tenía la manito levantada. Ladies, ¿escuchas? Ladies. Ladies, si no te funciona el audio, puedes escribir por el chat. Ustedes escuchan a Ladies, yo no escucho. No, profe, no. Bueno, estimados estudiantes, si ustedes no tienen más preguntas, se quedan, por favor, los estudiantes que sí tienen que hacer proceso de carpetas. Entonces, les damos las gracias a los estudiantes que participaron. Utilicen los medios institucionales. Hay un horario ya publicado ya en el curso para que ustedes contacten sus tutoras, ¿cierto? Para cuando tengan dificultades. Muchas gracias. Y sabemos que estos espacios son de carácter obligatorio, por eso no hay web conference, porque para no saturarlos a ustedes, por eso hicimos el webinar de esta manera. Agradecerle a la profe Erika por ese excelente abrebocas al tema, ¿cierto? Yo creo que fue muy práctico. Entonces, por favor, entonces se desconectan y solamente se quedan los estudiantes que tienen componente práctico con carpetas para abordar las preguntas puntuales. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, Tania. Tania. Sí, profe. Buenos días, profe. Sí, Hola, Tania. Ahorita sí te escuchamos. profe, es que estoy leyendo la guía y pues no tengo claridad acerca de las carpetas. O sea, no sé
si a mí me corresponde realizar eso o no. Tania, ¿tú qué licenciatura eres? Licenciatura en educación inicial. No, Tania, tú no realizas el proceso de carpetas. Tú realizas Ah, las partes A, carpetas no. bueno, vale, profe, muchas gracias, muy amable, que tenga un feliz día. Bendiciones, Igual, chao. igualmente, chao, Tania. Listo. Entonces, ahora sí quiero escuchar a los estudiantes que sí tienen que desarrollar las carpetas, cómo van con la práctica en el CINET, qué casos particulares hay en este momento. Vamos a empezar a compartir el comunicado de organización de carpetas, pero primero quiero escucharlos. ¿Qué dificultades tienen? ¿Cómo van con el proceso? Keila. Bueno, yo con Keila ya me he comunicado vía Teams. Eh, Quiero contarles que las 3 tutoras de la red del curso tenemos estudiantes asignados. Yo sé que todas ya crearon grupo en Teams. Yo también creé grupo. No he recibido ninguna pregunta ninguna pregunta, ni por correo institucional. Es importante que ustedes confirmen el recibido, que se contacten con nosotras para despejar dudas. Solamente he estado en contacto con Keila Zapata por Teams, de los que están acá en este momento, pero de los otros estudiantes no he recibido no sé la profe Erika si tiene acá algún estudiante que se haya contactado con usted. Estoy buscándolo, pero no. Creo que no Nada. puedo asistir hoy, pero no. Y de todos he tenido contacto con uno, aunque los he escrito y llamado, pero no. Sí, no. Es muy complejo y pues los correos se han mandado institucional, el CINES ha mandado información a todos los correos, ya empezaba a reportar los estudiantes que no han aparecido, ¿cierto? La idea es que nosotros estamos para apoyarles, pero entonces ustedes deben como utilizar los medios y buscarnos, ¿cierto? Y generar esas preguntas porque nosotras pues estamos para apoyarlos en ese proceso. Jesús, claro que sí, Jesús. Yo ya reviso y te comunico y le comunico a la profe Alba para tu caso. Lo que pasa es que voy a empezar a proyectar acá el comunicado de organización de carpetas para ustedes, que nosotros se los vamos a enviar vía correo. Entonces acá, ¿sí están viendo mi pantalla? Sí, señora. Bueno, Sí, sí, sí. listo. Entonces, esta circular ustedes la van a tener. Los estudiantes que de pronto no les llegue, pues nos escribe a la tutora asignada o en mi caso a mí como directora. Entonces, nosotros les vamos a enviar el link para que ustedes suban la siguiente documentación. La carpeta va a tener estas subcarpetas: documentos administrativos, fase 2, fase 3, fase 4 y fase 5. Acá en esta circular está que va en cada subcarpeta. Acá está la carta de presentación que la debe firmar el docente del CINET que ustedes acompañan. Todo debe ser con firma manuscrita. Todo debe ser de forma manuscrita. La ARL, nosotros también tenemos el enlace para poderles ayudar a subir esta afiliación de la ARL, aunque ustedes tenían la obligación de realizar esa inscripción de la ARL. El estudiante que no tenga la ARL, pues lógicamente no puede hacer su práctica, ¿cierto? Ese es el primer paso. Entonces ustedes tienen que subir, acá está todo, acá yo lo hago de manera rápida y ustedes si tienen preguntas, pues igualmente nos las transfieren a nosotras como tutoras. Acá en esta circular está en cada fase que debe ir. Todo con firma manuscrita. Aquí dice muy claro, con su debida firma manuscrita. Carpeta 3, formato de diario de campo, práctica simulada que debe cargar el estudiante. Acá es en el caso de investigación, ustedes están en inmersión, o sea que acá les aplica lo del laboratorio. Vea, ¿cierto? Firma de los formatos.
El formato de asistencia es el único que firma el docente externo. Ningún estudiante está autorizado para cambiar la ubicación de las carpetas. El enlace ustedes no lo pueden modificar. Deben tener en cuenta el nombramiento de los documentos como esta circular lo ubica. Y el cierre de cada fase está sincronizado al cierre de la agenda. Bueno, acá hice una lectura rápida porque ustedes van a tener pues tiempo de realizar y si tienen preguntas pues las pueden comunicar. Está la circular de cómo van a organizar ustedes las carpetas. No sé qué preguntas hay, Keila. Keila, te escuchamos. Iyan, buenos días. Por aquí veo una estudiante mía, Iyan, Claudia Janet. Bienvenida, Claudia Janet. Igual acá está también la transcripción para Claudia Janet, que nos está acompañando en el día de hoy, que vamos a tener, yo voy a tener un acompañamiento personalizado con la estudiante para facilitar su proceso. Keila, yo creo que tiene inconvenientes de audio. Keila, si quiere puedes utilizar el chat. No se te escucha. Erika, ¿escucha a Keila? No, señora, no se le escucha. No. Le intenté escuchar algo ahorita, pero se le fue el audio. Se le fue. Pueden utilizar el audio. ¿Qué preguntas tienen o en este momento? Hay algo muy importante. Resulta que los que están con el CINET, pues ya el proceso ha iniciado, ¿cierto? El CINET es el bachillerato permanente de la UNA, ¿cierto? Hay varias recomendaciones que quiero hacer en el momento. Cuando ustedes tengan una situación de que no saben cómo retroalimentar un foro o que tienen algún inconveniente con su docente del CINET, primero el conducto regular es expresárselo con todo respeto y asertividad a ese docente, ¿cierto? Ese es el conducto regular. Si esa situación no se soluciona, ya es con la tutora, o sea, nosotras, ¿cierto? Del curso. Si nosotros no le solucionamos, pues yo ya lo escalo ya a donde corresponde. Es importante que sigamos ese conducto. Primero docente del CINET, después nosotros como tutoras que estamos para acompañarlos en esos procesos. Entonces no sé, Keila, que yo sé que Keila ya está en el proceso con el CINET, lástima que no le funciona el audio, o no sé los otros estudiantes. Hola, buenos días. Ahora sí, hola Keila. Buenos días, Qué ahora sí te pena, me escuchamos. buenos días, me tengo que conectarme de celular, no sé qué pasa con mi computador. Bueno, con respecto a lo del CINEP, el profe Carlos, durante estos días he tenido contacto directo con él por el interno y ha estado muy presto a colaborarnos, pues a mí y a todos los que le pregunten. La verdad, él está muy pendiente del Teams del grupo, de la CINEP, y responde en brevedad, o sea, en cuanto él pueda lo hace. Tengo una duda con respecto a la carta de presentación. Ya la carta de presentación nos la mandaron y yo ya la subí pues al drive del cine porque él también nos da un link para subir todas las responsabilidades que tenemos con él. Pero entonces yo le decía, creo que hace unos días atrás a Verónica, a la profe Verónica, que sería muy bueno que el profe Carlos, él solamente tendría que firmar una, porque es que en una están los nombres de todos. Y es porque es mucho más difícil que él de manera individual nos firme y nos envíe. En cambio, él solo con una se la manda a la profe Verónica y la profe Verónica no la puede rebotar y es mucho más sencillo. Otra cosita,
con respecto a la entrevista, que de pronto no es como tan rápido como cuando uno está en inmersión en una escuela, pues porque uno hace todo a su tiempo. Aquí pues tenemos que contar con el tiempo del profe Carlos y él obviamente no nos puede responder a todos el tiempo. A mí me dijo que entre el lunes y martes me estaría respondiendo las preguntas de la entrevista porque no pudimos como concretar una reunión como tal, pues porque debido a sus ocupaciones no me puede brindar ese espacio, pero él me dijo, mándame las preguntas por el Teams, ya lo hice, ya le mandé el formato de, ay, no recuerdo, como de autorización, Consentimiento no recuerdo cómo. informado. Consentimiento Epa, el informado. consentimiento. Le mandé el consentimiento informado y le pedí el favor de que apenas pudiese me mandara los audios contestándome las preguntas y me firmara el papel. Pero yo tengo que esperar, entonces de pronto tener en cuenta eso que pues en el momento en que se pueda cerrar la fase, si de pronto en mi caso si no he podido subir algo, es porque de pronto el profe Carlos no me ha mandado eso, pues porque tampoco lo puedo apurar a él. O sea, es muy difícil. Bueno, Y lo mismo con la Keila, asistencia las Keila. asistencias, lo mismo. Dime. Bueno, Keila, qué pena interrumpirte, pero pues ya vamos para 2 horas de reunión. Yo sé que todos queremos ya, ¿cierto?, irnos a descansar. Keila, y como esta grabación la van a tener todos los estudiantes, ¿cierto? Casos particulares, todo con correo a nosotros con las evidencias respectivas. Y créame que nosotras, las 3 tutoras de este curso, tratamos de apoyarlos, de ser flexibles con ustedes, ¿cierto? Pero usted, Keila, ya es docente en ejercicio, sabemos que hay personas muy responsables, pero hay otras que nos falta todavía potenciar esa habilidad social, ¿cierto? Y esa habilidad necesaria. Entonces, cuando hay casos como lo que tú estás diciendo, que es muy justificable, y más tú que yo conozco pues tu situación, todo por correo interno del curso y ya nosotros damos plan A y plan B, ¿cierto? Pero si nosotros no vemos nada en el foro y una rúbrica nos pide que califiquemos, ahí es muy complejo, ¿cierto? O si nos escriben pongámosle, 8 días después, no, un mes o 2 meses después de que ya cerró la fase, ahí sí queda como complicado, ¿cierto? Pero todos esos casitos, por favor, nos los comunicas y más ustedes que están con el CINET, que tienen que, o sea, tienen supervisión doble, ¿cierto? Tienen que apoyar al docente del CINET y nosotros también de entrar a supervisarlos y apoyarlos. Entonces, no se preocupen, que esas situaciones particulares nos las hacen saber y nosotros ya, desde nuestra autonomía, ya tratamos de solucionar. Listo, claro que sí. Bueno, ¿qué otras preguntas hay? Claudia, ay, pero es que Claudia, voy a escribirle por acá a Claudia que si tiene alguna duda. No, igual yo tengo reunión personalizada con ella. Entonces, para que no nos extendamos ahorita más. Bueno, Ian, María Angélica, no sé, Keila, si tiene alguna otra pregunta. No, señora, no. Bueno, Daisy, para que vamos a ir cerrando este espacio. Igual vuelvo y repito, cualquier inquietud, nos buscan por Teams, tenemos correo institucional, correo interno del curso, tenemos todos los medios disponibles para estar pendientes de ustedes. Nosotros somos docentes hora cátedra, pero tratamos de estar apoyándolos a ustedes y contestándoles en los tiempos, pues que, cierto, que nosotros tengamos de atención, cierto. Por eso a veces de pronto nos demoramos un poquito, pero es porque estamos en otras ocupaciones, pero créanme que siempre utilicen el conducto regular. Escriban a su tutora. Si su tutora no le contesta, ahí sí me dirigen a mí, ¿cierto? Como directora, para yo mirar qué pasa, ¿cierto? Bueno, queridos estudiantes, el silencio es sinónimo de que vamos cerrando nuestro espacio. Yo quiero agradecerles a la profe Erika por esa presentación tan clara y precisa. Muchas gracias. Recuerden que este ejercicio es de carácter obligatorio según los lineamientos de la práctica pedagógica. Hay un reglamento, ¿cierto? De la práctica, revísenlo. Entonces les deseo un feliz fin de semana. Quedamos prestas. Muchas gracias. Gracias, profe. Bendiciones, muchas gracias, profe. Muy buen Profe día para Erika, todos. feliz día. Muchas Igual gracias. para Bueno, Muchas que estés muy bien. bueno, chao. Bueno.